Todas las cosas llegan a su fin. Los árboles poderosos se marchitan. Los monumentos se desmoronan. Y hasta la estrella más brillante del cielo nocturno perderá un día su brillo. Nosotros también debemos enfrentarnos a nuestra mortalidad. Aunque la muerte es universal, cada cultura varía en los rituales y creencias que la rodean. La forma de tratar la muerte nos dice mucho más sobre los vivos que sobre los muertos. Lo que una cultura piensa que es en muchos sentidos menos una declaración sobre la muerte que una imagen del interior de una mente colectiva. Tendemos a imaginar el momento de la muerte como un momento de resumen, un momento que nos dice claramente lo que hemos sido. ¿Puede decirnos lo que se considera una buena y una mala muerte y sobre los valores sociales más amplios? Las creencias de una cultura sobre la muerte reflejan su actitud hacia la vida, en sus esperanzas para el más allá, en sus historias de resurrección y en sus visiones del fin del mundo. Las sociedades revelan lo que es más importante para ellas. El final de todas las cosas. Era la época del hacha y la espada, del viento y el lobo. Los reinos de la tierra habían caído en el caos. Los supervivientes buscaban el refugio que podían encontrar. Para una madre y su hijo, los restos destrozados de una aldea abandonada ofrecían consuelo en estos tiempos. Pero el hambre y la desesperación habían convertido a los hombres en monstruos. El mundo entero gimió bajo ellos. Una tormenta como nunca había visto abrazaba el cielo. El Ragnarok estaba sobre ellos, el crepúsculo de los dioses. La muerte es una prueba de lo que significa ser humano. Pone a prueba nuestras responsabilidades con la familia y la comunidad. Y nos pregunta qué valor le damos a nuestros vínculos en el pasado. La vida después de la muerte, en la mitología nórdica, no era un lugar único. Los mejores y más valientes iban al Valhalla, pero la mayoría no tenía tanta suerte. Les esperaba un lugar más oscuro, a través de un valle sin sol. Tenían que caminar por un sendero excavado por los muertos. Allí se encontraba una tierra envuelta en niebla que resplandecía de miseria. Incluso el más amado de los dioses estuvo un día atrapado allí. Baldur era el hijo de los dioses Odín y Frigg. Era justo y sabio, y era admirado por todos. Baldur es uno de los dioses más interesantes del panteón nórdico. Es hermoso, es literalmente brillante, es, en cierto sentido, el mejor de los dioses.
Como todas las personas que son amadas, admiradas y que parecen intrínsecamente buenas, está condenado. Hay una profecía de que va a morir. Baldur soñó con su muerte al igual que su madre, la diosa Frigg, y ella viajó por todo el cosmos, extrayendo de cada piedra, planta, ave y animal la promesa de no lastimar a Baldur. Pero cometió un error en su tarea. Había olvidado algo. Ella no le pregunta al muérdago, pero no sabemos por qué fue excluido si claramente es una planta sagrada. Así que se enreda alrededor de algo más. Se dice que era una planta muy débil, por lo que no se molestó en preguntar. Así que por alguna razón hay una aparentemente inofensiva cosa en todo el mundo que no hace la promesa de que no va a lastimar a Baldur. Mientras tanto, los dioses habían inventado un nuevo pasatiempo: utilizar a Baldur como blanco de tiro. Le lanzaban rocas, árboles y cualquier otra cosa que pudieran encontrar. No importaba lo poderoso que fuera el lanzamiento o lo afilada que fuera la lanza. Baldur salía ileso. Pero un dios sabía más que los demás. Loki, el travieso, había oído hablar del error de Frigg con el muérdago. Pensó en un juego mejor. Loki está decidido a provocar la muerte, por lo que engatusa al muérdago para que crezca más y más, y finalmente lo convierte en un dardo que entrega Hödur, el hermano ciego de Baldur. Hödur lanzó este proyectil contra su hermano, pero en lugar de rebotar, el dardo de muérdago atravesó el corazón de Baldur. Los dioses, horrorizados, solo pudieron ver cómo el mejor y más querido de ellos caía muerto. Esta versión de la muerte de Baldur no es de la época vikinga. Formaba parte de los relatos recopilados un siglo después por un poético islandés llamado Snorri Sturluson. Era un poeta, era un abogado, era un político, era un historiador y escribió muchos de los mitos nórdicos. Ahora, lo que es interesante es la forma en que los escribe. Los escribe como una narrativa completa. Hace que todos los fragmentos coincidan entre sí. Así que puedes ver que selecciona fragmentos, probablemente inventando algunos fragmentos también, para que tengas una historia completa. Esta historia coherente de los dioses nórdicos en lugar de mitos fragmentados, que es la forma normal en que se encuentra la mitología. Las versiones anteriores de la tragedia presentaban a Baldur como un guerrero agresivo, pero en la versión de Snorri es apacible y alegre. Solo la traición de los malvados le lleva a la muerte. Es uno de esos relatos en los que muchos críticos han sugerido que se detecta la evidencia del cristianismo. Todas las Edas fueron escritas por gente cristiana, y es uno de los cuentos que la mayoría creen que está influenciado por el cristianismo. Snorri no está cristianizando las cosas en el sentido de que esté reprimiendo el paganismo. Es mucho más, está armonizando las historias. Baldur es hermoso, bueno, y sin embargo está condenado a morir y muere, pero también resucita, por lo que tiene una sensación bastante lógica. Es un mito que creo que también permite ver cómo las culturas son capaces de unir un mundo pagano y un mundo cristiano de una manera de verdad muy creativa. En la narración de Snorri se introdujo en el viejo cuento una percepción casi cristiana del bien y del mal. Loki es malvado y diabólico. Baldur es inocente, casi perfecto. Sin embargo, ni siquiera el más perfecto puede engañar a la muerte. Al igual que los dioses nórdicos y sus juegos, podemos entretenernos para olvidar, pero no hay forma de evitar la realidad. La muerte es ineludible, pero como nos dicen los mitos y las innumerables tradiciones, puede...
El enemigo estaba en marcha. Monstruos y demonios gigantes y destructores del mundo venían por los dioses. Odín, jefe de los dioses, no buscó más consejo que el propio. Hace tiempo que esperaba este día. Los dioses se reunieron en el salón de fiestas. Las vigas se agitaron con el rumor y la discordia. El árbol del mundo se había estremecido. El galajón había sonado. Por fin había llegado su perdición. No nos acobardaremos ante esta batalla, le sentenció Odín a todos. Nos enfrentaremos a ellos. Lucharemos juntos. Una última vez. Las puertas del Valhalla, selladas durante tanto tiempo, se abrieron. Los poderosos guerreros de épocas pasadas marcharon a la guerra. Una eternidad se había preparado para esto. La batalla final estaba a punto de comenzar. El Valhalla era el dominio de Odín. La majestuosa sala, cubierta de escudos dorados, albergaba a los más valientes guerreros nórdicos caídos en batalla. Sin embargo, a los guerreros de la antigua Grecia no les esperaba tal paraíso. Tanto los grandes héroes como los humildes siervos descendían a la vasta oscuridad del inframundo. Allí, un río se presentaba ante ellos. Solo aquellos que habían sido debidamente enterrados con una moneda bajo la lengua podían pagar al barquero para que los llevara al otro lado. En ningún lugar es más apremiante la cuestión del entierro adecuado, ni más trágicas las consecuencias de equivocarse, que en la historia de Antígona. Dos hermanos habían luchado por la corona de Tebas. Polínices había levantado un ejército para desbancar a su hermano Eteocles. En la poderosa batalla que siguió, cada uno había caído ante la espada del otro. Su hermana de luto, Antígona, se quedó para enterrar sus cuerpos. Pero un nuevo rey había tomado el trono. Creonte era su nombre. Él decretó que los traidores no debían recibir sepultura. Le negó a Antígona el permiso para enterrar a Polinices. Desafiando las leyes de los dioses, ordenó que el rebelde se pudriera en el campo de batalla. El entierro era esencial para los antiguos griegos. La idea esencial de los griegos sobre lo que ocurre con los muertos significaba que, a menos que fueras enterrado y llorado adecuadamente, no podías hacer la transición de la vida a la muerte. Y en cambio quedabas atrapado entre la vida y la muerte en un estado de insatisfacción miserable. El ritual constaba de 3 etapas. Estaba la preparación del cuerpo, el traslado del cuerpo, la procesión del cuerpo y luego estaba el entierro o la cremación. Así que había que hacer el ritual bien para que estuviera en paz en el inframundo. Era muy importante. Por lo tanto, se deduce que el hecho de que alguien sea desenterrado les parecía horrible a los griegos. Todas las sociedades tienen rituales en torno a los entierros. Transmiten a los muertos de este mundo al siguiente, pero también cumplen una función para los vivos. Los funerales cuentan la vida de un individuo desde la perspectiva de la comunidad. Destacan lo que consideran valioso en la vida del individuo. El funeral es una forma de decir nuestra sociedad. El grupo al que pertenezco continuará. Pero también es una ceremonia en la que los muertos son escoltados hacia lo que les va a suceder después de morir. Y en cierto modo, se les obliga a quedarse allí. Sus rituales eran un momento realmente importante para pasar a la persona muerta lo que sea que ocurra después y luego permitir que la familia de la persona salga de una fase de estar contaminada por la asociación con el cuerpo muerto, reintegrándose a la sociedad. En la Atenas del siglo VI, los ricos y poderosos se conmemoraban a sí mismos con grandes monumentos. Sin embargo, en el siglo siguiente, la moda había cambiado. Las lápidas más modestas eran la norma.
Algo había cambiado. ¿Pero qué? En el 440, Atenas comenzó a construir su imperio. Había estado a la cabeza de la Liga Délica, un grupo de ciudades griegas reunidas para expulsar a los persas y evitar que invadieran Grecia, que se había mantenido unido pero que se estaba convirtiendo en un grupo poco cooperativo y en un imperio por delegación con Atenas a la cabeza. Los atenienses tienen dinero. Deciden gastarlo en grandes proyectos culturales. Por eso construyen el Partenón, para que todo el mundo vea a Atenas como la ciudad más bella que se haya visto. Pero si Atenas podía hacer alarde de esas nuevas riquezas, sus ciudadanos debían ser más comedidos. Pocos individuos se atrevieron a construir más que la más modesta de las tumbas. Fueron eclipsados por el empuje del Estado imperial. Si mueres en el campo de batalla, empezamos a ver una forma en la que en lugar de un entierro individual, se lleva a la gente a Atenas, se les separa de sus tribus y se les pone en una tumba tribal. Destaca la forma en que los epitafios y lo que se escribe en su tumba se convierten cada vez en un asunto público y en un momento en el que se subraya la contribución pública de un individuo que pretende incorporar a los militares muertos a la vida de la propia ciudad en sí. Decir que la ciudad existe gracias a ellos y que, por lo tanto, les pertenece, es dueña de sus vidas y del sacrificio que han hecho, ya no se pertenecen a sí mismos ni a sus familias, ahora pertenecen a Atenas. También Antígona estaba atrapada entre las necesidades de la nación y las del individuo. Podía obedecer el edicto de Creonte y dejar a su hermano en manos de las aves carroñeras, o seguir la ley de los dioses, enterrar a Polinices y liberar su alma para que entrara en el inframundo. Decidió desafiar al rey. Era solo una rociada de tierra, pero era todo lo que se necesitaba para satisfacer a los dioses. Creonte estaba furioso. ¿Cómo se atrevía esta chica a desafiarlo? Tenía que ser castigada. Así que el rey ordenó que Antígona fuera enterrada viva, sellada en una cueva de la montaña. Sin embargo, el imperio de la ley, tan apreciado por Creonte, tendría un gran costo. Primero su heredero, el prometido de Antígona, se suicidó de pena. Luego su esposa también se suicidó. Aunque fue escrita hace casi 2500 años, la tragedia de Antígona expone tensiones en la sociedad que debatimos hasta hoy. Las palabras del dramaturgo ateniense Sófocles nos siguen hablando. Antígona capta una tensión moral realmente convincente sobre si lo que hizo Antígona al desafiar a la orden de Creonte fue correcto. La razón por la que sigue siendo tan convincente es que el campo de batalla de lo que es correcto sigue cambiando. Para los antiguos griegos se trataba de respetar a los dioses, de la piedad, y Antígona dice, tu ley no está por encima de la ley de los dioses. ¿En qué momento hay que actuar? ¿Cuándo es prudente hacer algo desafiando completamente a la ley? Cuando es anulado realmente todo, incluido su propio instinto de conservación. La cuestión de si Antígona tenía razón es algo a lo que cada generación y cada sociedad llega con su propio sentido de lo que es o no correcto. Los antiguos griegos no creían que la muerte fuera el final. Sus almas vagarían por los tristes campos del inframundo por la eternidad. Este destino, aparentemente lúgubre, ofrecía un consuelo a los que quedaban atrás. Tenían pocas razones para temer a los muertos. Los espíritus de la antigua Grecia se irritaban si eran deshonrados. Podían ser desagradables, pero no eran peligrosos. No era una creencia compartida por todas las culturas. Siglos más tarde,
Europa se vería acechada por el miedo a los espíritus infelices que buscan venganza y a los muertos vivientes que se alimentan de sangre. El cielo se desgarró. La gran batalla de los dioses había comenzado. El lobo temible, Fenrir, esa bestia de la matanza, se esforzó por unirse a la lucha. Odín se mantuvo firme con su lanza forjada por los enanos y su yelmo de oro brillante. La serpiente de Midgard, inmensa y retorcida, goteaba un veneno asqueroso y mortal. Frente a él estaba el poderoso Thor, valiente guardián de la tierra. Reunió su fuerza y todo el poder de su martillo. Más letal aún era el gigante de fuego Surtr, con su cuerpo de llamas. Fueron Freyr el brillante y su corcel jabalí crin de oro quienes se unieron a la batalla con este demonio. La tierra se convulsionó con la lucha. En los eventos cataclísmicos de Ragnarok y sus serpientes gigantes y lobos que corren desbocados, lo más aterrador y fascinante son los monstruos más cercanos a los humanos, aquellos que caminan entre nosotros, los que se parecen a nosotros, los que fueron nosotros. En las llanuras fluviales de Serbia, tierra de antaño fronteriza entre el este y el oeste, su suelo era poco transitado por el arado. Pocos cazadores recorrían sus bosques sin caminos, y el comercio más fuerte entre sus pocos pueblos era el rumor y la superstición. En 1725, la pequeña aldea de Klisova se convirtió en la comidilla de Europa, ya que 9 personas habían muerto en una semana sin signos de enfermedad ni tampoco de peste. Parecía imposible. Los rumores se extendieron en temerosos susurros. Un caminante nocturno acechaba el pueblo. Decían que ahogaba a los hombres mientras dormían, pero otros insistían en una explicación diferente. El caminante nocturno, decían, comía carne humana y drenaba la sangre de sus víctimas. Las historias de demonios que consumen la carne y la sangre de los vivos no son nada nuevo. Se han encontrado a lo largo de la historia en casi todas las culturas del mundo. La creencia en que los muertos vivientes regresan para alimentarse de alguna manera parasitaria e inimitable de los cuerpos vivos está muy extendida en la historia cultural humana. Una de las cosas constantes de la sociedad es que una vez que alguien ha muerto, realmente queremos que siga muerto. Existe un temor casi universal a que si los muertos regresan, perjudican de algún modo a los vivos. En cuanto un funcionario imperial llegó a la aldea como testigo, empezaron a cavar. Pero justo antes de que el caminante nocturno cobrara su primera víctima, un anciano había muerto en Klisova. Esta fue la tumba que abrieron los aldeanos. Lo que se encontró dentro dejó atónito al funcionario imperial. El cuerpo del anciano era rosado y gordo. Le había crecido el pelo y las uñas, y su boca estaba mojada con la sangre de sus víctimas. Un médico diría, no, espera, esto es la descomposición natural. Estos son los gases en el cadáver, la acumulación de sangre, es el hecho de que el pelo y las uñas no crecen realmente después. Es solo que el cadáver se está encogiendo. Eso es perfectamente natural, eso está bien, pero no necesariamente va a resolver las ansiedades y los temores. Los habitantes de Klisova sacaron al anciano de su tumba. Le clavaron una estaca de metal en el corazón y quemaron el cuerpo en una hoguera. Los aldeanos estaban convencidos de que el anciano era un vampiro.
Un vampiro folclórico es esencialmente un muerto que vuelve. Están envueltos en sus mortajas, a menudo están hinchados, esclavizados y causan la muerte más bien por contagio. No son chupadores de sangre para empezar. Por supuesto, es fascinante que surja una tercera categoría entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Es inexplicable y posiblemente amenazante, posiblemente liberador. La historia del vampiro Kilisova no tardó en aparecer en los periódicos de Viena y de otros países. El pánico a los vampiros se extendió por toda Europa. Inevitablemente, dejó su huella en la cultura en general. En 1816, un grupo de autores y poetas organizó un concurso de cuentos de fantasmas. La novela Frankenstein, de Mary Shelley, es una de las más famosas. Otra contribución fue la de Lord Byron. Empezó una novela sobre los comedores de heces de las leyendas orientales. Nunca la terminó, pero su amigo John Polidori se inspiró. Escribió una historia corta basada en ella. Lo llamó El vampiro. Se trata de escritores que son producto de la Ilustración. No son personas religiosas, pero sí personas que ya no creen en el relato cristiano. Por lo tanto, buscan historias alternativas para contar sobre el mundo de la muerte. El vampiro, por supuesto, ofrece esa figura cruzada. La historia de los vampiros del siglo XIX se desarrolla muy diferente a la de los siglos del folclore. Tienes esta figura muy popular de este elegante caminante nocturno, este hombre guapo en traje de noche, que es la muerte para cualquiera a su alrededor. Y tienes a estos hombres atractivos muy peligrosos y luego aparecen las mujeres como una amenaza y atracción sexual. Drácula de Bram Stoker. Ningún vampiro es más seductor o peligroso que el creado por Bram Stoker en 1897. Su creación, un antiguo noble llamado Drácula, llega desde el este para infiltrarse en la Gran Bretaña victoriana. Drácula, que no quiere otra cosa que vestirse con ropas inglesas y venir a Londres con sus millones de personas, es de hecho una historia de colonización inversa. En lugar de que Gran Bretaña colonice las naciones orientales, hay un representante de una nación oriental que está a punto de colonizar Gran Bretaña. Es un forastero, es un elemento de contaminación y de destrucción que es atractivo y repulsivo al mismo tiempo. El propio Stoker era un irlandés que sabía lo que era la exclusión y el conflicto, así que de repente la historia de los vampiros en términos de historia literaria se ha convertido en algo en lo que realmente se puede criticar el mundo. Me parece que los temas de Drácula de Stoker son temas que siguen sin resolverse, inclusive en la cultura actual, y creo que por eso volvemos a ellos. En las entradas más recientes del género se han visto vampiros en los suburbios o Estocolmo, las tierras salvajes posapocalípticas de Los Ángeles y lo más aterrador de todo, los institutos americanos. Nuestra fascinación por los vampiros parece ser tan interminable como la propia Senado. Uno a uno, los más grandes de los dioses habían caído. Odín, Thor, Freyr y todos los guerreros del Valhalla con ellos. Era el fin de los dioses y era el fin del mundo.
No es de extrañar que la historia termine así. La inundación es uno de los motivos más comunes en la mitología. La más conocida era la historia de Noé en la Biblia. Disgustado por la corrupción y la violencia que veía en la tierra, Dios decidió empezar de nuevo. Inundó la tierra, permitiendo que solo Noé y su familia sobrevivieran, junto a los restos de todos los animales. Una historia similar se encuentra en los textos asirios del año 2000 a.C., en las inscripciones de las tumbas del antiguo Egipto y en la mitología de la antigua Grecia. Frigia era una tierra dura, fría en los inviernos, calurosa en los veranos y árida todo el año. Desde las escalinatas del norte hasta las colinas del sur, la tierra pedregosa no daba ni árboles frutales ni olivos. Pero entre sus toscas llanuras y las cimas de las crestas expuestas, hubo una vez una aldea. Sus casas eran bonitas, sus ciudadanos dignos. Dos campesinos errantes llegaron a esta aldea. Buscaban una cálida bienvenida y una cama caliente. Pero aquellas casas finas y los ciudadanos dignos los rechazaron uno tras otro. Finalmente, los dos campesinos llegaron al final de la aldea. Allí encontraron una humilde cabaña con techo de paja y caña. Era el hogar de una pareja de ancianos llamada Baucis y Filemón. Aunque eran pobres, abrieron sus puertas a los forasteros. La anciana hizo revivir las cenizas de su fuego. Ofrecieron a sus huéspedes la mejor comida y bebida de la casa y la más cómoda de sus sillas. Baucis y Filemón estaban a punto de matar a su único ganso en honor a sus invitados cuando los extraños revelaron la verdad. Eran dioses, nada menos que Mercurio y el propio Júpiter, principales deidades romanas. Prometieron a la pareja de ancianos una justa recompensa por su hospitalidad. La fábula de Baucis y Filemón fue escrita por el poeta romano Ovidio, que vivió en el siglo I de nuestra era. Era una época de grandes cambios en la vida romana, cuando Augusto, el primer emperador, estaba consolidando su poder. Ovidio escribe en un periodo de creciente estabilidad. Era una época más asentada para el conjunto de la sociedad que se planeaba salir de este periodo de grandes perturbaciones. Una de las pretensiones de Augusto para restaurar la república era la piedad. Afirma en su monumento funerario que en solo un año restauró 28 templos. Así que Baucis y Filemón encajan en este tipo de narrativa porque tienen esa idea de que la piedad es recompensada, de mostrar la piedad que otros no están mostrando. Los dioses prometieron a la pareja una recompensa por su generosidad. Habían dicho a Baucis y Filemón que dejaran su cabaña y les acompañaran a las alturas de una montaña cercana. Levantaron sus cuerpos por la ladera. Cuando por fin llegaron a la cima, los dioses les dijeron que miraran su pueblo. Una inundación había arrasado todas las casas y calles, excepto su pequeña cabaña, que Júpiter había transformado en un magnífico templo. Todo su pueblo ha sido completamente inundado. El mundo entero se ahogó, pero ellos no. Y están en la ladera de una montaña. Este era el castigo por no dar la hospitalidad debida a los extraños. Solo ilustra la insensata importancia que a veces puede tener en el mundo mediterráneo ser decente con los extraños. Hay que invitarlos a entrar, y si los invitas tienes que darles de comer. Como recompensa por su piedad, Júpiter concedió a Baucis y Filemón un deseo. Cualquier cosa que desearan sería suya. Pero la pareja de ancianos tenía una simple petición. Pidieron ser los guardianes de ese bello templo.
para compartir cada día con los demás y no separarse nunca, ni siquiera en el momento de la muerte. Tras años de servicio a los dioses, llegó el día predestinado para sus muertes. Al morir, Baucis y Filemón se transformaron. Se convirtieron en árboles de roble y tilo, entrelazados en raíz y hoja, que crecieron juntos durante años. De la destrucción, nos dice la historia, surge la creación. De la muerte, surge una nueva vida. Los dioses se han ido, consumidos por el Ragnarok. El agua cubría la tierra, un vasto océano, quieto, silencioso e inmutable. Pero todas las cosas llegan a su fin. Los campos se volvieron dorados. Y así, el ciclo de la vida comienza de nuevo. Y con la nueva vida vienen nuevas historias. Porque el ser humano siempre ha sido un contador de historias. En los mitos y leyendas que recordamos y en los que decidimos transmitir. Somos eslabones de una cadena que se remonta a milenios atrás. Parte de un diálogo eterno entre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. El hecho de que un mito pueda ser completamente incomprensible, completamente sin sentido a nivel racional, no importa, porque puede seguir hablándonos de cómo es nuestra sociedad y nuestra cultura. Un mito nos dice lo que creemos que es el caso. También nos ofrece, en esos términos medios, para resolver conflictos éticos, sociales y, por supuesto, culturales. Si se piensa en ello como una narrativa, una forma de encapsular las cosas que son importantes en la sociedad, y no siempre en las positivas, en realidad nos hablan de la dinámica de la sociedad en la que éstas se cuentan. Creo que es muy importante que la gente siga investigando sobre el mito. Muchas de nuestras vidas y nuestras decisiones no se basan en la razón ni en la planificación. Tienen que ver con las emociones. La mitología es una guía para eso, es una manera de entender la forma en que sentimos, no la forma en que pensamos. Muchos mitos pueden parecer extraños o crueles a los ojos modernos. Sin embargo, a pesar de toda la variedad e infinita extrañeza de la mitología, hay un hilo conductor que nos une incluso a las historias más antiguas. Ya sea en las calles de Atenas o en los mares helados del norte, en los oscuros bosques de Inglaterra o en las lejanas montañas del este. Los mismos pensamientos se han pronunciado en 1000 lenguas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué el mundo es como es? ¿Y qué encontraremos más allá? Son preguntas que definen la existencia humana sin importar cuándo o dónde se encuentre.